Shabbat Shalom, bendiciones hermanos, bienvenidos, bendito es Yahú, bendito sea Él por este día apartado, porque nos regala este hermoso Shabbat, porque nos regala este tiempo de unión, este tiempo de Had, para que usted y yo podamos compartir las cosas que le son propias a Yahú. Bendito sea Él por este tiempo, bendito sea Él porque acabamos de pasar un tiempo hermoso, no sé cuántos de nosotros podemos estar disfrutando de la libertad que obtuvimos en ese pequeño Joel, en el Joel Catán. ¿Cuántos de nosotros de verdad estaremos sintiéndonos libres ante las circunstancias de nuestra vida, ante todo aquello que estamos viviendo, ante todo aquello que Yahú está enviando para nuestro bien? Bendito sea Yahú porque nosotros estamos creciendo, porque aquellos que incluso podrían estar en este tiempo criticándonos, pues tendrán que conformarse con vernos crecer. Bendito sea Yahú por eso, bendito sea porque hermoso que estamos llegando usted y yo a un tiempo precioso. El tiempo en el que estamos acabando el libro que yo creo que contiene la mayor sabiduría en la Torah, que es el libro de Bereshit. Estamos precisamente en la parashá número 12, que lleva por nombre Vayehi y se traduce o se interpreta como y vivió. Esta parashá se encuentra en el libro de Bereshit, capítulo 47, verso 28, hasta el capítulo 50, verso 26. Y son cosas impresionantes las que hemos visto en este libro a través de la vida de todos nuestros patriarcas, desde Adán, pasando por Noah, luego hacia Abraham, luego a Isaac, luego a Jacob y por último estacionándonos en la vida de Joseph. Un hombre que sin duda pasó grandes vicisitudes, pero que también sin duda sacó avante todos aquellos proyectos que Yahú encomendó en el propósito de su vida. Cuántas transformaciones, cuántas trascendencias del ser podríamos encontrar nosotros como un ejemplo para nuestra propia vida. Cuánta vida hallamos en estos hombres, cuánta identidad podemos identificar nosotros allí, cuánto de identidad podemos usted y yo mirar qué hay en ellos desde aquel plan perfecto que hizo Yahú cuando nos creó como hechos a imagen y semejanza suya. ¿Cuántos de ellos habrán sentido de esa manera? ¿Cuántos habrán obrado conforme a esa identidad? ¿Y cuánto de eso está en nosotros hoy en día? Sin duda que la pregunta es muy dura, porque si nosotros podemos mirar nuestra vida, créame que la mayor parte de las veces estamos viéndonos a través de la identidad que el mundo nos ha regalado, más no a través de la identidad que Yahú nos regaló. Y es un trecho bastante largo el que hay entre la identidad que nos han construido y la identidad que Yahú nos dio desde el principio. Bendito sea Yahú porque allí en esa esencia, en ese vientre, cuando el mundo apenas se estaba formando en el vientre del mundo, Yahú colocó la esencia hermosa y divina que tenemos cada uno de nosotros. Y bendito sea Él porque hoy en día nos está regalando la oportunidad de hacer un teshuvah, de volver nosotros a eso, de mirar y pararnos en el camino y preguntarnos cuál ha sido nuestra senda antigua. Tal vez la religión, tal vez la familia, la sociedad, los sistemas económicos, los sistemas políticos hayan transformado un poco nuestra identidad, pero ella sigue allí perenne. Y estos hombres, estos 6 hombres que nos habla el libro de Bereshit, estos 6 patriarcas que usted y yo encontramos antes de que este pueblo que ya lleva algo en las venas, que ya lleva ese ADN y que además también lleva toda la historia y el reconocimiento que han vivido sus padres, sus patriarcas atrás, a partir de allí va a construir su historia. Qué tremendo de verdad. Siempre repito esta frase porque me gusta muchísimo cuando estaba estudiando derecho. Tenía un profesor de ideas políticas que me repetía una frase muy sabia y que lo he podido mirar en el pueblo de Israel, incluso en mi vida cada vez que siga avanzando. Y es esta frase que dice así. Él decía que la identidad no las construyen sobre el olvido de lo que somos. Y definitivamente lo que más hemos olvidado usted y yo es que somos
criaturas perfectas, que Yahú nos diseñó exactamente hermosos y perfectos para este tiempo. Y me encantaba mucho algo que decía el rabino en su enseñanza de ayer, y decía, si yo no existiera sobre este mundo, sin duda alguna, este mundo no sería sin mí. Cada uno de nosotros fuimos creados perfectos para este tiempo. Cada uno de nosotros fuimos hechos una pieza, como una pieza fundamental de este todo. Cada uno de nosotros aportando con nuestra individualidad a ese todo, a eso que es el conjunto que Yahú creó. Así que, teniendo en cuenta todas esas cosas y todo aquello que nos hemos perdido y nos hemos desviado en el camino, desde lo que Yahú creó a imagen y semejanza suya, hasta lo que hoy nos han dicho en la familia, en la religión, que usted y yo somos, donde nos han sembrado muchas disensiones, muchas rivalidades, muchas guerras a partir de una aparente identidad definida. A partir de allí, Yahoo nos regaló un hermoso mensaje este mes y créanme que Yahoo no da puntada sin dedal. Y él dice que este mes va a sacudir nuestro ser para sacarnos de la zona de confort y sanarnos a través de los desiertos. Tal vez todas esas identidades falsas que nos hemos creado a través de la religión, a través de la vida, a través del rechazo, disensiones, incredulidad, todo eso se ha convertido en nuestra zona de confort. Y Yahoo está diciéndome hoy, mira, me interesa sinceramente que hagas teshuva, que vuelvas y retornes a tu ser. Y aquí te voy a colocar los grandes ejemplos en esta parashá, que me encanta lo que está pasando y que Yahú nos esté hablando de identidad justo cuando se está acabando el libro de Bereshit, cuando vamos a comenzar un Shemot, que es como tener un background detrás, tener un pasado que nos está diciendo claramente quiénes somos a través de la vida de estos hombres. Allí está nuestra identidad, allí la podemos reconocer, allí podemos saber que cada uno de ellos, a pesar de que vivió situaciones completamente diferentes, nos pudo estar gritando desde esas letras que leemos quiénes somos usted y yo. Así que Yahú, en este libro de Bereshit, nos recuerda quiénes somos. Y me parece perfecto que en este principio, hecho con sabiduría, esté escondida precisamente la llave para que usted y yo podamos aprender quiénes somos. Quizá por mucho tiempo nos hemos hecho esa pregunta, o quizá por mucho tiempo también le hemos hecho esa pregunta a los demás y nos hemos definido por lo que la gente ha dicho que somos. Pero Yahoo hoy nos quiere dar el reconocimiento, el autorreconocimiento de nuestra identidad. Quiere que usted y yo miremos hacia adentro y que nos reconozcamos allí con ese yo soy, juntamente con Él, que Él nunca se ha apartado y que siempre hemos permanecido hechos a imagen y semejanza de Él. Así que yo quiero que usted me acompañe porque esta hermosa parashá número 12 tiene todavía algunas cosas que regalarnos en estos últimos minutos del Shabbat. Este Shabbat nos ha dejado un sabor muy dulce porque Yahweh nos quiere recordar que usted y yo somos únicos, pero que somos únicos con un propósito. Y este propósito es hacer parte de algo más grande. No es que Yahoo lo hizo a usted único y perfecto y eso es lo grande. No, señor. Yahoo nos hizo únicos y perfectos para que encajáramos exactamente en un lugar. Y desde que nacemos, cada cosa que acontece en nuestra vida está ayudándonos a encontrar ese lugar exacto en el que usted y yo encajamos, ese lugar perfecto en el que la voluntad de Yahoo es completamente buena, perfecta y llega a ser agradable también a nosotros. Así que acompáñenme por favor porque vamos a leer el capítulo 50 de Bereshit. Por ahí ya Susi y la hermana Yami nos estuvieron hablando de este capítulo, pero quiero hablar de algo bien interesante. Y dicen que el libro de Bereshit se termina con muertes. Yo quiero que usted y yo analicemos lo que está aconteciendo. Porque en el capítulo 49, en el último verso, el verso número 33, nos hablan que Jacob ha partido. Y en este capítulo 50 también nos van a hablar de la partida de Joseph, quien también
muere en Misraim. Así que acompáñenme por favor, vamos al capítulo 50 de Bereshit y vamos a ir al verso 1. Mire lo que dice. Entonces se echó Joseph sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Joseph se acaba de dar cuenta que su padre ha fallecido y está entrando en un momento de duelo. Cada uno de nosotros sabemos lo que es el duelo. Habíamos hablado en la enseñanza anterior de quién estaba muriendo, si estaba muriendo Jacob o Israel, y cómo era posible que alguien a quien Yahú le había dado una identidad tan hermosa como el ser, el pueblo escogido. Tenemos que sentirnos todos de esa manera delante de Yahú, como unos verdaderos escogidos, pero escogidos para servir. Cómo este pueblo haya llegado al punto de negar su propia identidad y perderse en medio de las naciones. Así que mire usted, este muchacho, Joseph, que ha encontrado a su familia, ahora tiene que enfrentar el punto de perderlo. Quienes hemos perdido familiares muy queridos y muy cercanos. Cuando nos dan esa noticia es tremendo. Pensamos inmediatamente que es una mentira. Nos negamos, entramos en una fase de negación en la cual no queremos entender que esto ha ocurrido. Y Joseph se está como negando en inicio a que su padre, a quien tuvo lejos por mucho tiempo, ha muerto. Dice que lo besó y lloró sobre él. Verso número 2. Y mandó Joseph a sus siervos médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los Misraim 70 días. Deme un segundo que voy a por aquí a arreglar el tema del sonido que parece que está muy bajo. Tengo por acá problemas con el sonido. Ok, denme un minuto por aquí. Vamos a dejarlo así. Espero que esté sonando un poquito más fuerte. Entonces le decía, Joseph ha mandado a embalsamar a Jacob. Y mire lo que pasó. Y se cumplieron los 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los Misraim 70 días. Y cuando pasaron los días de su luto, habló Joseph a los de la casa de Faraón, diciendo: Si he hallado ahora gracia en sus ojos, les ruego que hablen en oídos de Faraón, diciendo: Mi padre me hizo jurar diciendo: Yo voy a morir en mi sepulcro que yo cavé para mí en Eres de Genán, y allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: Ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces Joseph subió a sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la Eres de Misraim. Y toda la casa de Joseph y sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en la Eres de Goshen sus niños y sus ovejas y sus vacas. Y subieron también con él carros y gente de a caballo, y le hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atat, que está a la otra parte del Jardín. Hicieron duelo allí con grande y muy grande lamentación, e hizo su padre duelo hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la Eres, los Genaní, el llanto en la era de Atat, dijeron: Llanto grande es este de los Misraim. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está a la otra parte del Jardín. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado. Pues lo llevaron sus hijos a la Eres de Genán y lo sepultaron en la cueva de la Sade de Macpelá, la que había comprado Abraham con la misma Sade para heredad de sepultura de Efrón el Gití delante de Mamre.
Mire qué cosa más tremenda a mí, esta muerte de Jacob me está llamando especialmente la atención porque están sucediendo como muchas cosas que no puedo entender o quizá no puedo digerir fácilmente. Lo primero que nosotros tenemos por mirar aquí que está aconteciendo con esta muerte de Jacob es que es el luto más grande que hemos visto en toda la Torá. Si usted se puede dar cuenta y saquemos cuentas, primero Jacob duró 40 días siendo embalsamado porque esa era una costumbre de las gentes de Misraim. Posteriormente que su cuerpo fue embalsamado, tuvieron 30 días los Misri para llorarlo. Pero, además de esto, como Jacob había solicitado que su cuerpo fuera trasladado hasta Hebrón, hasta la cueva de Macpela, además de eso, Joseph tuvo 7 días adicionales para hacer duelo por su padre. ¿Cuántos días en total estuvo haciéndosele duelo a Jacob? 77 días. Cosas impresionantes y detalles muy, muy extraños que nosotros encontramos en estos versos de la Torá, porque hemos encontrado lutos de 7 días, de 30 días, e incluso personas a las cuales Yahú no permitió que se le hiciera ningún tipo de luto. Pero yo quiero volver un poco sobre lo que habíamos hablado en la enseñanza anterior. Habíamos hablado de que si Jacob era el que moría o moría Israel. ¿Se recuerda cuando comenzamos esta parashá y hablábamos de los 147 años que había vivido Jacob? Entendíamos que cada vez que se hablaba de vida se referían a Jacob y que cuando se hablaba de la muerte se referían a Israel. Así que yo pregunto, ¿será que de verdad Jacob está muriendo en este momento en Misraim? En Bereshit, Génesis capítulo 47, verso 29, quiero que usted y yo leamos nuevamente lo que dice. Mire exactamente lo que dice el verso. Y se llegaron los días de Israel para morir. Y la palabra que aparece en morir es lamut. Lamut significa para morir. Mut es la palabra que se utiliza para morir específicamente allí. Y llamó a Joseph su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo bondad y verdad. Te ruego que no me entierres en Misraim. Entonces, ¿qué palabra estamos encontrando nosotros exactamente para el tema de morir? La palabra hebrea mut. Aquí está esta palabra, que significa morir, matar, nos habla de un cadáver, es decir, la parte física. Lo que estaba muriendo Israel era algo que se podía consumir, algo que se degradaba, algo que se descomponía. Mut habla de algo que se corrompe, morir, matar, un cadáver, consumir, difunto, fallecer, finado, moral, mortuorio, muerte, muerto o perecer. Eso es lo que está ocurriendo con Israel. El cuerpo de Israel está siendo corrompido, está siendo desvanecido, está desfalleciendo. Va a aplicársele sobre este cuerpo físico todo lo que ocurre sobre un cuerpo cuando se descompone, el oxígeno está entrando en cada una de sus células que están muriendo y está ayudando a que este proceso de descomposición sea más pronto. Pero quiero que usted y yo nos concentremos en lo que está ocurriendo exactamente con Jacob. A diferencia de la palabra mut, que habla de descomposición y de muerte física de un cadáver, cuando nos habla esta parashá en el capítulo 49, verso 33 de Jacob, quiero que usted observe las palabras que utiliza que no corresponden a la palabra mut o mot. Mire el verso de Bereshit, Génesis capítulo 49, verso 33. Y como acabó Jacob de dar órdenes a sus hijos, encogió, y la palabra que dice es Vayesov, sus pies en la cama y expiró, y dice Vayesef, y fue reunido con sus padres. ¿Qué significado tendrá esto para nosotros? No dice en ningún momento que Jacob murió. Y estamos hablando nosotros en este tiempo de identidad y de que Yahú nos está sacudiendo y nos está diciendo, si tú has tenido identidad a través de la religión, tal vez nunca te habías
podido identificar con alguno de estos hombres, con sus virtudes, con sus fallas, con sus puntos fuertes o con sus puntos débiles? Cada uno de ellos tuvo una parte de admirar y cada uno de ellos tuvo una parte que correspondía a sus áreas de oportunidad. Pero en Jacob no nos están hablando de muerte, insisto en esta parte, nos están hablando de que él expiró. Y nosotros sabemos por los versos que hemos leído y que hemos compartido mucho desde aquí, que cuando un cuerpo fenece o cuando este avatar deja de existir, el alma vuelve a aquel que la dio. Y no sé si usted se ha fijado, pero generalmente cuando las personas mueren, ellos exhalan, ellos, eh, ellos, ellos hacen una expiración de manera que el aliento de vida se va. El aliento de vida de ellos se va. Disculpen que por acá tuve un problema con la energía. Entonces, ¿qué está pasando con Jacob? Dice que Israel es quien está muriendo, mas Jacob está expirando. ¿Cuántos de nosotros vamos a volver a aquel que nos creó? Absolutamente todos. Por allí muchos le temen a la muerte porque dicen que no sabe lo que va a pasar. Pero las escrituras son muy claras cuando nos dan la identidad de que si yo fui hecha a imagen y semejanza de Yahú, cada vez que ocurra ese fenecimiento, ese mood sobre este avatar, Yahú va a llevarse la parte que le corresponde y es ese aliento de vida que nos regaló. Esa palabra, Vayasef, viene precisamente de una palabra hebrea que es la palabra hebrea asaf. Y esta palabra significa reunir para cualquier propósito, recibir, quitar, dejar atrás, restaurar, congregar, menguar, morir, pasar, perder, poner, quitar, recibir, recoger, retaguardia, retraer, reunir, sanar, tomar, traer, unir y vendimiar. Mire qué hermoso, porque en realidad lo que está aconteciendo con Jacob es también lo que se menciona más adelante con relación a Moshe y con relación al mismo Aarón, que ellos son reunidos, que ellos son llevados y congregados a su pueblo. Y nosotros diríamos, pero ¿cómo es posible que nos diga la Torá esto? Si es que acaso estos hombres no estaban con su pueblo. Cada uno de nosotros estamos viviendo aquí en esta tierra una experiencia humana que nos está acercando como una especie de sombra hacia lo que en realidad es la vida. La vida que es eterna y que nos dio Yahú cuando nos hizo a imagen y semejanza. ¿Cuántos de verdad tenemos temor de morir? ¿Cuántos estamos siempre atentos? Y estas son situaciones que nos ocurren todos los días. Estamos atentos a lo que pasa en nuestra vida y estamos evadiendo a cada momento la muerte porque creemos que cuando eso ocurra quizá no sabemos lo que va a pasar y por eso tenemos temor. Pero en la vida de Jacob, nosotros nos estamos dando cuenta de la vida que hay, de manera que ese morir y fenecer su cuerpo no significa para nada que nosotros hoy no sigamos hablando de ese hombre, que este hombre no haya trascendido hasta su tiempo y haya trascendido hasta el nuestro, para que usted y yo hoy estemos ocupados hablando acerca de él. Sabe que me gusta mucho algo que está aconteciendo con Jacob en este preciso momento de esta parashá. En el capítulo anterior, Jacob tuvo la oportunidad de reconocer la esencia de cada uno de sus hijos. Y usted mira qué oportunidad tan bella que este padre ha tenido para decirle a sus hijos lo que iba a acontecer con ellos de la manera en que iban. A algunos le dijo cosas muy positivas, a otros les dio consejos para de pronto arreglar y encontrar su verdadera esencia. Quizá aquel enojo que tenía Leví y Shimón, con el cual habían procedido en contra de Shichem, tenían que quitarlo para encontrar su verdadero propósito. Leví, por ejemplo, que siempre ha tratado de ser el que une y en ese momento estaba lleno de disensión. ¿Por qué este padre tan hermoso, Jacob, nos está dando este ejemplo? Y justo de verdad, se lo repito, en este tiempo en el que estamos acabando el libro de Bereshit, en el que Yahú nos está diciendo con sabiduría,
cómo fuimos creados. Este libro habla de cómo fuimos creados usted y yo. Este libro habla de lo que Yahweh hizo para que pudiéramos regresar, todas las pistas que nos dejó para que usted y yo pudiéramos ir de retorno hasta nuestro ser. Así que hay algo bien interesante en Jacob, y es que precisamente él, para poder reconocer la esencia de sus hijos, ha tenido que reconocer la suya propia. Este es un hombre que usted y yo estuvimos analizando mucho en sus ires y venires, en toda esta situación que vivió Jacob, muchas disensiones, muchísima inseguridad, muchísimo desconocimiento de quién era. Cada una de sus acciones mostraban inseguridad, hasta el punto que llegó a suplantar a alguien solo por entender lo especial que él ya era. Yo me pregunto qué habría pasado si Jacob no hubiese tenido la necesidad de ir en contra de su hermano y de tomar la primogenitura de la manera en que lo hizo. ¿Acaso Yahú no se la iba a entregar? Son preguntas que nosotros nos hemos hecho, pero para nosotros poder reconocer la esencia de los demás, como lo está haciendo Jacob con sus hijos, él tiene que haber reconocido con su esencia. Tiene que haberse encontrado con ella. Y qué tremendo que nosotros nos vamos a encontrar con nuestra esencia y que nos volvemos sabios en realidad cuando ya la vida se nos está acabando. Nos volvemos cada vez inteligentes y sabios. Y llegamos a ese momento, a un punto en el que decimos, hubiese hecho las cosas de otra manera. O quizá no nos arrepentimos, pero sabemos cuánto tiempo perdimos en la vida. Y este hombre está tratando de recrearle a cada uno de sus hijos aquello bueno que tienen, aquello que es una virtud, aquello que es parte de la esencia y parte del propósito para el cual fueron creados, pero también aquello que deben corregir. A consecuencia de esto, Jacob no está muriendo. Por eso podemos entender que él se ha congregado a su familia y a sus pueblos y que esté expirando, exhalando y volviendo a aquel que dio la vida. Solo se está yendo del mundo físico. ¿Sabe? Ante todo este panorama que está aconteciendo con Jacob, ahora vamos a irnos hacia Joseph, a mirar la actitud de Joseph ante la muerte. Ya vimos la actitud de Jacob. Jacob está haciendo una introspección, está reflexionando sobre su ser y sobre el ser de sus hijos, lo más amado que él tenía. Esto que va a quedar en la tierra a perpetuidad y que él está reconociendo esa esencia que le dieron sus padres y está tratando de trasladarla hacia ellos. Pero ¿qué pasaba con Joseph? Joseph comenzó a tener una serie de comportamientos también. Dice que cuando Joseph se dio cuenta que su padre estaba muerto, comenzó a llorar. Y eso es una actitud normal, ¿cierto? Cada vez que nosotros nos pudieran dar una mala noticia, no solamente referente a la muerte, sino a una enfermedad o a un accidente o algo que haya pasado, nosotros nos acongojamos o nos dolemos de lo que le ha ocurrido a esa persona. Pero ¿sabe qué está pasando con Joseph? Joseph, a pesar de sus costumbres hebreas, está yendo a cumplir costumbres de Misraim y ordena embalsamar el cuerpo de su padre. Qué cosa más tremenda, y yo me preguntaba, ¿por qué este muchacho y por qué sus hermanos permitieron que Joseph embalsamara a Jacob? Cuando nosotros tenemos un familiar o alguien que ha muerto, sabemos que hay mucha correría en el tema de que se tiene que preparar el cadáver y que se debe sepultar lo más pronto posible por el tema de la contaminación que genera este cuerpo que se está descomponiendo. Pero estos hombres en Misraim eran expertos, eran completamente sabidos en el arte de embalsamar a aquellos seres que querían mantener como vivos. Yo no creo que Joseph y sus hermanos no supieran que en ese avatar ya no estaba Jacob. Jacob estaba dentro de cada uno de ellos, lo mismo que estaba Adán, Noah, Abraham e Isaac. Sin embargo, Joseph pudiera ser que utilizó esto como una estrategia para no ofender. Y por ahí dicen algunos estudiosos que esto fue lo que pasó, para no ofender a los Misraim con sus costumbres. Y Joseph
que era hebreo, era un ibrí, terminó haciendo lo que hacen los misraimí. Terminó embalsamando el cuerpo de su padre. ¿Sabe usted qué es embalsamar? Embalsamar dice que es tratar un cuerpo con químicos para evitar que se corrompa o se pudra. Ahora yo le pregunto, ¿qué tan importante es que este avatar no se corrompa o no se pudra luego de muerto? ¿Qué tan importante es que lo que no se debe corromper cuando usted y yo estamos viviendo sobre esta tierra es el yo soy que llevamos dentro? Es ese templo hermoso en el que Yahoo quiere habitar. Así que el embalsamamiento se constituye, a mi modo de ver, una manera de tratar de detener la muerte, pero aquella muerte que dijimos, mot o mut. Y esto es algo que no puede detenerse, porque Yahoo estableció que mientras que nosotros estuviéramos aquí en la tierra, íbamos a ser como la hierba que se tenía que marchitar. Así que este embalsamamiento pudiera ser que se está tratando de detener la muerte, tratar de detener la corrupción de la carne. Yo le quiero preguntar en el día de hoy y a propósito de los temas que hemos estado hablando de arrepentimiento y teshuva. ¿Alguno de nosotros podría detener la corrupción que hay en nuestra carne? Mirábamos con mucho detenimiento que el rabino en el día de ayer nos explicaba algo referente a la ley del pecado. Y decía que la ley del pecado comenzaba con el estímulo. Y yo le pregunto, ¿quién envió el estímulo? El estímulo lo envió Yahú. Y Yahú sabía que la carne iba a corromperse. No contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne y la carne es corruptible. Y mientras tanto, por allá, los Misraim, y en este caso Joseph, tratando de detener la corrupción de la carne. Luego de que ese estímulo surge, vamos a la ejecución del pecado. Cada uno de nosotros realizamos esta ley del pecado de una u otra forma. Cada uno de nosotros lo hace de una manera distinta, pero cada uno de nosotros cumple con ella. Luego de la ejecución de ese pecado, necesariamente siempre vienen unas consecuencias. Cada cosa que nosotros hacemos, a cada acción le corresponde una reacción. Y incluso aquellos pecados que nosotros no confesamos y que se quedan por allá escondidos, tienen una consecuencia para nosotros mismos. Así que luego de esa consecuencia puede venir algo que se llama conciencia. Y cuando nosotros tenemos conciencia, como que le decimos a Yahú, mira, aquí estoy yo con mis pecados. Aquí estoy yo con esto que no he podido quitar de mí. Quítalo tú. Y Yahú decide hacer el japer. ¿Para qué? Para que yo tenga la oportunidad de volver a mi esencia. Yahú me muestra su amor, Yahú me muestra su sanidad y me lleva al desierto de pasarme por esa consecuencia, de pasarme por el tema de la conciencia, porque hallar conciencia no es sencillo. Y luego Él hace esa tapadera para que yo sepa cuán misericordioso y maravilloso es Él. Quizá para que en algún momento yo pueda proceder de esa misma manera con otros. Y bendito sea Yahú por eso, porque si de verdad eso no fuera así, todos estaríamos consumidos. Si usted y yo quisiéramos seguir hablando del tema de identidad, nos deberíamos preguntar si Joseph tuvo identidad. Porque Joseph se estaba tratando de hacer como de los Misraim. Porque Joseph está yendo en pos de una costumbre de un pueblo ajeno al suyo. Ahora yo me iría a una pregunta muchísimo más profunda. ¿Por qué Joseph querría conservar un cuerpo que él sabe debe volver a donde fue tomado? Todo cuerpo debe volver a la Adama de la cual fue tomado. Al polvo de la tierra, polvo eres y en polvo te convertirás. Y eso se cumple en cada uno de nosotros. Ahora otra pregunta. En realidad, ¿qué estaban tratando de embalsamar? Vamos a pensar que los Misraim estaban tratando de conservar la sabiduría que había mostrado por muchísimo tiempo Jacob durante esos 17 años que estuvo en Misraim. Muchos comentaristas sugieren que estos 17 años de Jacob, él se dedicó a enseñar la Torá. Y me impresiona de manera grande que de verdad este hombre haya sido llorado por el pueblo de Misraim. Cuánto respeto
¿Sería porque era el padre, perdón, de Joseph? ¿O sería porque de verdad Jacob había llegado a ocupar un lugar importante en el pueblo de Misraim? Había sido para ellos una luz. ¿Cuántos de nosotros de verdad hacemos más por los demás y hacemos falta cuando nos vamos o de pronto están tratando de que nos vayamos cuando estamos? El espíritu de Jacob estaba en todos sus hijos. El espíritu de Jacob estaba en todos aquellos que habían recibido sus enseñanzas. El espíritu de Yahú está en todos aquellos que hoy reconocemos que somos hechos a imagen y semejanza. En todos aquellos que con emuná creemos firmemente que Yahú, ni siquiera con la muerte del cuerpo, va a detener la vida que hay en nosotros. ¿Sabe algo? Luego de que Jacob fue embalsamado, que quizá este pueblo estaba tratando, era alegóricamente de recordar lo que Jacob había sido para ellos, para todos ellos, tenemos que recordar que hay algo bien interesante en este embalsamamiento que se hace a Jacob, y es que la Torá nos habla de los 70 días, dice que 40 días duraba el embalsamamiento de un cuerpo. Usted se imagina todo lo que tenían que tratar ese cuerpo diariamente con los químicos. Yo me imagino aquellos médicos en Misraim haciendo todos los días un tratamiento diferente a ese cuerpo para evitar que se pudriera. Y ese número 40 es un número importante para nosotros. El número 40 nos habla a nosotros de Mem, de la letra hebrea Mem. Nos habla de Maim, que significa aguas. Nos habla de el término en el cual se da luz a un niño. Son 40 semanas las que una mujer tarda en poder llevar a ese bebé a un punto en el que él puede llegar a vivir por sí mismo fuera de su vientre. El número 40 es sinónimo de trascender a un nivel superior. Siempre que nos hablan de las aguas y nos hablan de estos procesos de los 40 años, por ejemplo, que duró Israel en el desierto, los 40 días y las 40 noches del diluvio, nos habla de un tiempo de purificación para algo mejor que venía. 40 días que tardaron espiando la tierra aquellos que fueron enviados por Moshe y, como le decía, los 40 años del desierto. Siempre que hablamos del número 40, hay un tiempo que significa trascender. No sé si esta gente de Misraim sabía la trascendencia de Jacob. Me impresiona de verdad el verso que dice que cuando llegaron a la tierra de Canaán, los genaní dijeron, esto es un tema de los Misri. Qué cosa más tremenda. ¿Acaso Jacob no había vivido en Canaán? ¿Cómo era posible que fuera reconocido más como un Misri que como un genaní o como un hebreo? Ni siquiera los mismos de Canaán fueron a hacer honores porque sintieran que Jacob hacía parte de ellos. Lo fueron a honrar como un Misri más. Tal vez ser un Misri era de mucha honra en aquel tiempo. Recuerde que Misraim era el único país o la única nación de aquel tiempo que tenía alimento. Pero había pasado ya 17 años y los sueños de Faraón era que eran 7 años de mucha prosperidad y 7 años de hambruna. Ya han pasado 17. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué identidad estaban teniendo? Se sentían muy cómodos en Misraim. Habían olvidado que eran hechos a imagen y semejanza. Puede que usted y yo hoy en día estemos tomando más la identidad de Misraim y ya se nos olvidó que fuimos hechos a imagen y semejanza. Como decía por allí el rabino, nos da temor soltar las migajas que nos regala Misraim. Y por eso preferimos quedarnos con Misraim y que los demás nos vean como verdaderos Misri. Qué tremendo de verdad, eso me impresionó muchísimo. En ese número 40 también hay algo que se desfasa. Cuando estos
hombres fueron 40 días a espiar la tierra, vinieron con cosas negativas. ¿Cómo que un número que está hecho para trascender puede regresarnos? ¿Cómo que el embalsamar lo que hemos sido puede procurar un estancamiento y no un crecimiento? Si yo embalsamo un cuerpo, estoy pretendiendo que este cuerpo no trascienda hacia donde debe regresar nuevamente, que es al polvo del cual fue tomado. Allí debe trascender, porque el alma sigue su camino hacia aquel que lo dio. Expiramos y el alma sale. Exhalamos y el alma sale hacia Yahú. Asimismo, Israel se volvió gordo, dio coces. Y con esos 40 años en el desierto, a veces parece que no hemos aprendido nada. Y Yahú sigue zarandeándonos y llevándonos nuevamente al desierto, tal vez para que en algún momento y luego de esos 40 aprendamos nosotros, en realidad, a reconocer nuestra esencia. ¿Cuántas veces más Yahú va a tener que zarandearnos? ¿Cuántos 40 años más vamos a tener que estar en el desierto? ¿Cuánto nos hemos tardado siendo embalsamados en la vida de manera idolátrica? Hemos permitido que muchos nos idolatren y somos como un cuerpo embalsamado, el cual se está pretendiendo que no se corrompa, pero la ley de la corrupción, la ley del pecado, se cumple en todos nosotros. Mire usted, ¿por qué tratar de detener algo cuando debe haber transformación? ¿Por qué el pueblo de Israel, a pesar de esos 40 años, llegaron y salieron y están teniendo todos estos patriarcas de los cuales pudiéramos aprender muchísimo? Lo estamos haciendo también nosotros. Es exactamente la misma historia, pero nosotros pretendemos ser como embalsamados, gente que aparentemente no se corrompe. Y es tan falso eso. No aceptamos nuestra corrupción y nos pretendemos hacer embalsamados, tal y como querían mostrar a Jacob. Pero Jacob ya no estaba allí. Mire usted, qué cosa más tremenda. Si se supone que después de esos 40 días y periodos de 40 días son trascendencia de un nivel a otro, usted ve a una mamá con su barriguita durante 40 semanas y luego esto es transformado en una vida hermosa que sale a alegrar y que sale a llorar, no importa, pero llega a dar vida. Por allí los que tienen el placer de tener nietos. Una vida hermosa que viene a regalarnos amor. Pero mire lo que pasó. Después de los 40 días de embalsamamiento, vinieron 30 días de luto. Qué cosa más tremenda. Y sabe que a mí me parece algo tan tortuoso lo que están haciendo esta gente del pueblo de Israel y del pueblo de Misraim juntos. Prolongar el sufrimiento por 70 días. 40 días que estuvieron embalsamándolo. No sé cómo lo lloraban. Por allá se imaginaban, no sé, lo lloraban por su ausencia, lo lloraban por qué, pero cuando recibieron el cuerpo, comenzaron a hacer un luto y comenzaron a llorar, no sé si lo mismo que habían durado llorando durante los 40 días. A los 30 días comenzaron ese luto. ¿Qué es un luto? ¿Se nos está permitiendo a nosotros estar de luto? Hay situaciones que efectivamente nos van a causar mucho dolor. Por ejemplo, si Yahoo nos da una gran zarandeada para meternos al desierto, eso es un tema que nos podría generar luto, nos enseña a través del dolor. El luto es un acto y experiencia de tristeza y lamento, especialmente por causa de la muerte. Nosotros podemos estar enlutecidos por cualquier razón. Podemos estar enlutecidos por una pérdida amorosa, por una pérdida de un trabajo, porque nos peleamos con un amigo, por cualquier cosa. Generalmente el luto se da porque hay tristeza y lamento por la muerte de un amigo íntimo o un pariente. Como le decía, generalmente la Torá o las escrituras nos hablan de un término de 30 días, pero Jacob tuvo el periodo de luto más grande de todos, 77 días exactamente. Pero esto se debió a una costumbre pagana y de hecho los genaní
los confundieron con verdaderos Misri. Me imagino que además porque iban con toda esa gran caravana de caballos y de carruajes que nos está mencionando la Torá, y se veía que era alguien como muy honorable quien estaban enterrando en la cueva de Macpelá. Estos Genaní decían, esos que están allí son Misri. Y sabe, el rabino nos recordaba ayer un verso que nos hablaba de las costumbres de Israel y que usted y yo hemos adoptado, dejando atrás nuestra verdadera identidad de ser hechos a imagen y semejanza de Yahú, porque si lo creyéramos entenderíamos la muerte. Y en Yeshayahu capítulo 2 verso 6 nos dice lo siguiente: ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de Oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con hijos de extranjeros. ¿Qué cosa más tremenda? Joseph había pactado con Faraón. Déjame embalsamar a mi padre, déjame llevarlo a la cueva de Mapela, está bien, no nos vamos a ir todos, tranquilízate, no nos vamos a marchar de acá, allá en Goshen vamos a dejar a los niños y vamos a regresar. Qué tremendo. Habían pasado los 14 años que estaban establecidos. Los sueños de Faraón hablaban de 7 más 7, 14, pero habían pasado 17 años y estos hombres seguían allí. Incluso murió Joseph y la familia del pueblo de Israel se mantuvo aún en Misraim, haciendo esto que nos está mencionando el verso que acabamos de leer en Yeshayahu, dejando la casa de Jacob y llenándose de costumbres de Oriente. ¿Sabe entonces este acto y experiencia de entrar en el duelo tiene unas evidencias exteriores y algunas de ellas las leímos en la Torá? ¿Cuáles son las más comunes? Las evidencias públicas del duelo: reemplazar la ropa con piezas hechas de tela áspera, eso lo utilizaban antes, el silicio, se colocaban pedazos de tela que estaban empañados en silicio y que se veían ásperas ante la ropa que ellos usaban normalmente. Y podríamos decir que nosotros hoy utilizamos otro tipo de sistemas, como por ejemplo ropas oscuras. Descuidar los hábitos corrientes de higiene como peinarse, afeitarse, bañarse. Y por allá encontramos un ejemplo en 2 Samuel capítulo 9 verso 24. Entonces estas personas, debido a su tristeza, dejaban de hacer estas cosas, pero ¿cuáles de ellas de verdad? Y yo lo puedo entender, que quizá cuando algún familiar muy cercano muere, quizá un padre o un hijo, la persona no siente ganas de hacer nada, se deprime de tal manera que no desea hacer nada. Pero usted se imagina a estos Misri y a estos del pueblo de Israel, estos hijos de Israel, haciendo este tipo de manifestaciones durante 77 días. No me imagino yo lo que llegaron a pasar durante tantos días, descuidando sus hábitos de higiene. Romper el manto y afeitarse la cabeza, cosas que más tarde fueron también prohibidas. Si usted se recuerda que, por ejemplo, a Aarón, Yahú no le permitió hacer duelo por sus hijos, quienes fueron y entraron a ofrecer fuego extraño. Sentarse sobre el silicio y la ceniza. También esto. Abstenerse de usar adornos. También golpearse el pecho. Y esto lo hace mucha gente cuando están arrepentidos de no haber aprovechado el tiempo en vida con aquel que se murió y comienzan a darse golpes de pecho. Si yo hubiese hecho, aprovechemos el tiempo que tenemos. Si nosotros confiamos en nuestra identidad, tendremos que saber necesariamente que todo lo que Yahú está colocando en nosotros, tiempos de desierto, tiempos de zarandear, tiempo de lo que sea, no puede detener quiénes somos. Si nosotros estamos en emuná, parados firmes en nuestra identidad, sé que las cosas que esperamos van a acontecer. Si nosotros no nos vendemos con las migajas que ofrece Misraim, y de verdad que Misraim nos ofrece muchas cosas. Misraim le ofreció reconocimiento a Jacob y a sus hijos. Ellos se sentían muy bien porque eran gente honorable allí.
Y quizás si regresaban por allá por Genán, no iban a ser tan importantes como acá. Era la familia nada más y nada menos que del virrey. Y muchos de nosotros nos toca y nos cuesta soltar esa zona de confort que se ha creado. Otra cosa que también se puede hacer es ayunar. Muchos cuando están tristes o cuando están de luto ayunan y llorar en voz alta. ¿Sabe? El peor luto que nosotros podemos hacer es el luto por nosotros mismos. Cuando sabemos que como Jacob, que como Israel, estamos muriendo en vida. ¿Se recuerda lo que le dijo por allá la serpiente a Adán y a Java? Muriendo. ¿Quién te dijo a ti que vas a morir? No morirás muriendo, pero eso es lo que hacemos diariamente. Morimos muriendo de mod, de descomposición, porque nos olvidamos de la esencia a la cual tenemos que retornar. Al final de Bereshit sucede la muerte de Jacob y la muerte de Joseph. Una muerte que, como se lo estoy explicando, es una muerte física simplemente porque ellos continúan vivos con su ejemplo en nosotros. Pero más tarde en Shemot vemos que el pueblo de Israel, comenzando por aquellos que son cabeza de cada una de las tribus, comienzan a morir y que esto va a comenzar a hacer que el pueblo de Israel se pierda completamente en Misraim. Nuestros padres nos dieron un ejemplo de vida e identidad. Aprovechemos de verdad ese gran ejemplo. Sigamos de verdad aquella senda que Yahú marcó para nosotros, para que podamos hacer un teshuvah hacia nuestro ser. Bendito sea Yahú por regalarnos este tiempo de Shabbat. Bendito sea Yahú por regalarnos esta hermosa semana que está comenzando en este momento. Estamos entrando en nuestra última semana del tercer mes. Y bendito sea Yahú por eso. Bendito sea Él porque estamos viviendo estos tiempos, porque usted y yo estamos aprendiendo a volver a hacer ese teshuvah. Shavuot, que Yahú nos guarde y nos bendiga a cada uno de nosotros, que de verdad nos otorgue muchísima, muchísima paz y nos regale ese mapa o ese croquis para regresar de manera perfecta a nuestro ser. Shalom, shalom.